¿Lo ves? A ver. Cuco. Asumió. ¿Qué pasa con ese mañoso? Entonces acá hay algo interesante que he podido ubicar, ¿ya? Entonces, miren esto. ¿Ya? A ver. Uy, ¿y ahora? ¿Dónde está? Se fue. Plan empresarial, la política monetaria. Miren acá, o sea, acá vemos el concepto, los objetivos, los mecanismos, las entidades y los tipos. O sea, nosotros lo hemos visto en el sentido más práctico, ¿no? Por ejemplo acá, ¿qué entendemos por lo que viene a ser una política monetaria? Conjunto de acciones a través de las cuales las autoridades monetarias determinan las condiciones bajo las cuales proporcionan dinero que circulan en la economía a fin de influir directamente sobre el valor de la divisa nacional, sobre la producción, el consumo y la inflación. Quería preguntarles, después de todo esto lo que les he explicado en esta parte, ¿una devaluación monetaria es favorable, desfavorable? ¿Qué opinan ustedes para la economía del país? Debe haber un objetivo, creo. Debe haber un objetivo, sí. ¿Cuál podría ser ese objetivo? ¿Alguna idea? Por ejemplo, para la competitividad en el mercado internacional. ¿Qué ha hecho Chile? ¿Qué ha hecho China, por ejemplo? Colombia, Brasil han devaluado su moneda. Yo recuerdo que en la clase pasada decía, nuestro producto vale 8 soles y el producto chileno vale 6, el mismo. Le compran a los chilenos, no a los peruanos. ¿Los peruanos qué tienen que hacer? Devalúan su moneda, reducen su costo, producen, a la hora que ven el tipo de cambio, entonces están al mismo precio y hay competitividad. Ese es el efecto para el caso del comercio exterior. La diferencia es que a nivel interno se deteriora la capacidad de compra de las familias. A las empresas exportadoras les conviene, ¿no? Pero a diferencia de los que compran insumos extranjeros para la producción nacional, no les conviene. Es desfavorable. O sea, hay que sopesar también esos dos aspectos, ¿no? Entonces, pero para efecto de comercio internacional, China para devaluando su moneda cada rato, para ser competitivo en el mercado mundial. Pero también pues allá, acá por ejemplo somos 30 millones de habitantes, ¿no? Allá anualmente crece la población en 20 millones de habitantes. O sea, chino como cancha. Y hay que darle la olla pues a todos ellos. Hay que vestirlos, hay que alimentarlos, hay que darle educación, transporte y todo eso. Entonces los chinos ya no van a decir, oye, vamos a crecer acá, vamos a crecer. Construyen ciudades completas y contratan con las empresas, oye, vamos a hacer esta ciudad, la vamos a hacer en tal lado, le ponen agua, desagüe. Por ejemplo, el sector construcción se dedica a toda la parte de lo que es construcción, sector privado bajo licitación del Estado, y a obras de agua, así, van haciendo expansionistas, así, dentro de su propio territorio, el territorio es enorme. Y entonces, eso es lo que se está generando. Entonces, ¿quiénes van a esas nuevas ciudades? Los jóvenes profesionales. Y ya entonces se integran ahí, ¿no? Y esas poblaciones llega un momento también donde crecen tanto y se tuburizan tanto como lo que ocurre con Lima. O sea, ya la población, habría que construir otra población para llevar a los jóvenes ahí a que trabajen con las empresas y todo. Y ahí les dan trabajo y les dan todo. Entonces los jóvenes dicen, oye, vamos a llevar una nueva ciudad. ¡Pum! ¡Bam! Es como cuando sale, por ejemplo,
lo de mi vivienda y van a vender casas pues baratas y de repente, ¿no? Entonces la gente va y se inscribe y colas de colas de colas. Así igualito hacen sus colas ahí, van a dejar su currículum y se incluyen dentro del aparato productivo formal laboral, ¿no? Entonces esto es importante tomarlo en cuenta. Miren acá. A ver, acá. ¿Qué es el objetivo de la política monetaria? Estabilidad del valor de la moneda, ya sabíamos. Plena ocupación o pleno empleo. Eso significa que ellos están hablando de políticas monetarias de largo plazo. O sea, alcanzar el PBI potencial con el PBI real, ¿no? En un plazo determinado donde debe haber un crecimiento del empleo y eso genera un desplazamiento de la demanda y por lo tanto un desplazamiento de la oferta de corto plazo y por último el alcanzar una oferta agregada de largo plazo. Evitar los desequilibrios permanentes de la balanza de pagos, eso significa que en cierta medida debe de haber una relación estrecha entre el Ministerio de Comercio Exterior y el Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar informando acerca de lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de observar los listados que sacaban, por ejemplo, de todas las operaciones de exportación e importación, lo hacían bajo dos valores. Uno, que se llama un valor FOB, y otro, un valor CIF. Un valor FOB de exportaciones, que es lo más común, es cuando se pone la mercancía en el puerto del Callao. Y de ahí se lo llevan. O sea, la responsabilidad del exportador hasta ahí nomás. Y el importador maneja pues el valor CIF. O sea, ya a partir de ahí ve por el valor comercial de la mercadería, por el flete y el seguro. En otras ocasiones nos piden que la mercadería se lo llevemos allá, a su casa. Entonces es un valor CIF, valor comercial de la mercancía, fletes y seguros y listo. Esas operaciones, tanto para exportación como para importación. Entonces ahí es donde se observa las diferencias. Y si es que hay un equilibrio, ¿no? En la balanza de pago decimos que estamos equilibrada cuando exportamos más de lo que estamos importando, ¿no? Ahora, hay tres tipos de balanzas. Ustedes saben perfectamente, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos tenemos la balanza comercial, ¿no? Tenemos la balanza en cuenta corriente y tenemos la balanza de capitales. Son las tres que hay que manejar, son aproximadamente las que me acuerdo. Entonces, una se puede caer, la otra tiene que equilibrarla y así, pero la cuestión es que no es que las tres estén equilibradas, sino que de repente una apalanque a la otra y de esa manera se puede ir resolviendo. Y ahí es el trabajo que debe de manejar, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior con el Banco Central de Reserva, para evitar esos desequilibrios. Fundamentalmente esta parte es la parte de desequilibrios financieros y de capitales, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el objetivo, por ejemplo, de la política monetaria. Por ejemplo, tener un nivel razonable de precios. ¿Razonable de precios de qué? Del dinero, ¿ya? Y eso establece la estabilidad económica. Estamos hablando de la tasa de interés, ¿ya? Entonces, un precio razonable de la tasa de interés para que la gente pueda adquirir crédito, tanto para el consumo como para la inversión. Entonces, si estamos en medidas de política expansivas, a nosotros es buenísimo porque apuntamos a un crecimiento de la producción y del empleo, ¿no? Y eso puede permitirnos alcanzar en el largo plazo el pleno empleo. Si hablamos, por ejemplo, los mecanismos de la política monetaria, por ejemplo, cambios en el tipo de interés, aumentar o disminuir las tasas de interés. En algún año, por ejemplo, ¿cómo se llama el presidente del BCR? ¿Ah? ¿Cómo? Velarde, Julio Velarde, dijo, no, este año vamos a aplicar, como quien dice, una tasa, como estamos con un problema de inflación en este último año, entonces vamos a subir las tasas de interés, vamos a reducir la masa monetaria, va a contraerse un poco el PBI y vamos a devaluar la moneda.
hasta los límites, ¿no? Y viene el estancamiento. Entonces, cambió. Otro año, cuando la tasa de interés era menor, ¿no? Y estaba dentro de ese margen, entonces, ¿qué hacía? Hacía reducción de la tasa de interés y aplicaba la parte expansiva. Iba haciendo de acuerdo al momento en que se estaba viviendo. Entonces se produce, acá vemos, por ejemplo, también otra de las aplicaciones, es la variación del coeficiente de caja o tasa de encaje bancario. Entonces, el coeficiente de caja o tasa de encaje bancario, que es obligatorio para todos los bancos, ¿ya? Es una cifra de dinero, ¿ya? Un porcentaje, ¿no? De las operaciones que realiza cada banca comercial y que tiene que dársela obligatoriamente al BCR para que lo reproduzca y lo convierta en reservas internacionales. Más o menos, ya ese es un manejo que le permita, por la falta de liquidez o por la necesidad de generar mayores reservas internacionales para el país. Entonces, de repente las tasas pueden subir cuando estamos en una situación donde el BCR necesita hacer caja. Y de esa manera ha crecido, ¿no? Las reservas internacionales. Ojo que el encaje bancario es ese diario. El encaje bancario es diario. Terminan las operaciones del día y tienen que enviar su reporte justamente al BCR. Realizar operaciones de mercado abierto, ¿no? Compra y venta de bonos, mercado abierto. O sea, el término de emitir bonos significa venta de deuda. El término de comprar bonos significa reducir la deuda, pagar deuda, ¿no? O sea, si yo emito bonos, es como, yo sé que tengo la deuda, así que agarro y hago unos boletitos y se los doy a todos ustedes o se los vendo a todos ustedes diciendo que les voy a pagar una tasa de interés mensual ahí. Los que aceptan, bien, ya me pagan. Aquí quedó el billete. Con ese billete, ¿qué hago? Pago mis obligaciones. ¿Está bien? Entonces ya resolví ese problema. Pero por otro lado, yo estoy trabajando y estoy ganando cada vez más. O sea, hay un crecimiento, por ejemplo, del país. Eso cotiza en la bolsa de valores del resto del mundo y dentro del país el valor de esos bonos de gobierno, por decirlo de esa manera. Entonces, cuando yo quiera pagar esa deuda, me va a ser más caro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el tema. Por ejemplo, Fujimori, ¿qué hacía? Informaba mal. Al mercado internacional había sacado bonos que se informaban, no, nuestra economía está mal, estamos en crisis, qué sé yo. ¡Pum! Se iban abajo. Iba, compraba los bonos, los sacaba del mercado y las compraba baratas. ¿Se dan cuenta? Y después, oye, pero estos han venido, han comprado, ¡pum! Se alzaba nuevamente, pero ya había retirado parte de la deuda. Entonces, una estrategia que en algún momento dado lo publicaron. Sí, eso sale en los diarios. Entonces, de ahí tenemos los mecanismos de la política monetaria. Tenemos las acciones del BCR, manejan la tasa de referencia, básicamente de corto plazo. ¿Qué van a manejar? El canal de tasa de interés. Esta es tasa de interés que va a ser en la banca comercial, ¿no? De crédito, el canal de precios de otros activos y el canal de tipo de cambio. Eso afecta de frente lo que viene a ser la demanda agregada. El canal de tipo de cambio y el canal de expectativas va a afectar la oferta agregada. Pero si hablamos del canal de tasa de interés y el canal de crédito, eso va a afectar también el tema del crédito de consumo y el crédito de inversión. ¿Se dan cuenta? Esto es un poquito que lo han canalizado como si fuera únicamente demanda agregada. No, afecta también el tema de lo que vienen a ser los préstamos. Ahora, pero la idea es, al final de cuentas, controlar el tema de la inflación, ¿no? Si las expectativas del BCR son menores a las que están realmente en inflación, ahí sería un problema, ¿no? Y se le puede fallar el asunto. Entonces hay una primera etapa. Esto, primero, la tasa de referencia, la bajas, la subes, y después viene la segunda etapa. Después, ¿qué tenemos? Tenemos los cambios en la política monetaria, ¿no? Miren ahí,
De 0 a 24 meses, estamos hablando de 2 años. Entonces, cambio en la moneda, cambio en la tasa de interés, en la tasa de cambio, estamos hablando del tipo A, y acá las expectativas de inflación. Miren, la demanda y el crecimiento, precios y costos, y acá el tema de inflación. Cuando hay demanda y hay crecimiento, cuando hay crecimiento de precios y costos, en ese momento, si hablamos de una tasa de interés, porque cuando hay crecimiento es conveniente bajar la tasa de interés, ¿ya? Para que haya un aumento en la demanda. Entonces puede ser uno de los cambios en la política monetaria. Si baja la tasa de interés, entonces reduces el tipo de cambio, ¿no? O sea, la diferencia, ¿no? Y acá pues se maneja el tema de las expectativas de la inflación, cómo se están dando. Entonces, esto es lo que observa el BCR para tomar una decisión de subir o bajar la tasa de interés, o sea, el precio del dinero. Si vemos acá, por ejemplo, ahí hay una acción. El banco reduce sus tasas de intervención. Miren, reduce la tasa de interés del mercado. Aumenta la demanda y el crecimiento. Aumentan los precios, pero eso es bueno, aunque haya inflación, porque hay buenas expectativas de crecimiento de precios que lo van a ver los oferentes, los productores, y van a decidir aumentar el PIB, el PBI, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aumenta la tasa de cambio? ¿Qué significa? La gente, o sea, el sol se acerca más al dólar, entonces la moneda nacional es más fuerte y con eso la gente puede comprar más. Entonces se fortalece la moneda, reduce los intereses, hay un aumento en la demanda, hay un crecimiento de precios que ya es controlado por el BCR como una de las metas, y eso es importante. Estas medidas son importantes bajo la actual condición que estamos. Si continuamos, acá hay otra medida, ¿no? El banco aumenta la tasa de intervención, disminuye la inflación. Cuando la inflación proyectada se ubica por encima del rango. Esto es cuando lo que estábamos conversando hace un rato, que estaba por encima del 3%, y las expectativas del BCR eran del 2,5%, ¿no? Ahí, ¿qué tiene que hacer? Aumenta las tasas, porque tiene que controlar la inflación. Reduce el tipo de cambio, o sea, se reduce. ¿Qué significa? Que el sol cada vez vale menos en relación al dólar, ¿no? Caen las expectativas de inflación, hoy no crecen los precios relativos, pero los empresarios dicen, pucha, ya no hay negocio, dicen. Disminuye la demanda, por lo tanto, se reducen los precios, no necesariamente los costos, y bueno, no hay un crecimiento de precios que favorezca pues un crecimiento de la oferta agregada, de la demanda agregada y del empleo. Las instituciones encargadas, tenemos los bancos centrales, son las autoridades responsables de proveer moneda a una economía y de instrumentarla. El Banco Central de Reserva del Perú tiene como misión preservar la estabilidad monetaria, lo que habíamos dicho. Acá tenemos los instrumentos, el encaje mínimo legal, el redescuento, tasa de redescuento, operaciones de mercado abierto, tasa de interés, ¿no? Y persuasión moral. A ver, observemos. El encaje mínimo son los requerimientos de reserva o el coeficiente de caja que debe de mantener los bancos comerciales. Mientras más elevado es el encaje legal, entonces menor será la creación de dinero secundario por parte de los bancos comerciales. ¿Qué significa eso? Que los bancos comerciales van a poder dar menos crédito. Mientras más elevado sea el encaje, o sea, vamos a suponer que es un 5%, entonces es un 5% menos que ellos van a tener en capacidad de crear crédito para consumo y para inversión. Así de sencillo. Entonces, hay que ver cuál es el porcentaje, porque el Banco Central, el Banco Comercial
tiene movimiento de operaciones de toda clase de crédito que dan a nivel nacional e internacional, ¿ya? De todos esos movimientos, dice, nuestros ingresos son al inicio del día y al final del día tenemos tanto, ¿no? ¿Cuánto se ha generado? Sobre esa diferencia se hace el encaje. Y sobre esa diferencia, una vez hecho el encaje, es la capacidad de crédito que va a tener para el día siguiente. ¿Ya? Es diario. ¿Ya? En redescuento, tasa de redescuento. Volumen de redescuento se ve afectado por tres tipos de variables. Límites máximos que pueden redescontar, ¿no? La banca... No, banca comercial, ¿no? Básicamente sectores económicos. ¿Qué es eso? BCE. Banca de Comercio Exterior. No es que se le cambia.